Seguimos analizando el caso López. ¿Qué incidencia puede tener en Tucumán? Doctor. Sí, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en algo, porque de lo contrario estamos discutiendo el tema de Bonadío, el tema de las formas, que creo que es importante desde el punto de vista de la defensa, es fundamental desde el punto de vista del derecho penal, pero en algo tenemos que estar de acuerdo. ¿Hay o no hay corrupción en Argentina? ¿Hubo o no hubo corrupción en la obra pública en nuestro país? Yo creo que estamos de acuerdo en que hubo. De tiempos inmemoriales. Está bien, hubo. El contador habló de la patria contratista. Perfecto. El doctor también habló de que siempre hubo corrupción. Se enseñoreó en el ente autárquico mundial 78. Se enseñoreó. Yo lo escuché, doctor. Lo pongamos de acuerdo. Hay corrupción. Siempre la hubo. Hoy está destapándose esta corrupción. Y algo ha fallado entonces. Si siempre hubo corrupción y por miles de millones de dólares en nuestro país, algo falló. ¿Qué es lo que ha fallado? Yo creo que falló la justicia. Entonces, no le echemos tan solo la culpa a la corrupción ni digamos que esto existe ni tratemos de tapar de pronto con formas el sol con las manos, cuando sabemos de que existió la corrupción, creo que estamos de acuerdo todos. El caso López es un caso que existió, que lo hemos visto, es decir, no hace falta convencimiento, y si algo ha fallado, es la justicia. Entonces, de esto creo que tenemos que ponernos de acuerdo al menos, y que salga algo positivo en esta mesa. Acá no existe una justicia que en definitiva sea independiente de los poderes de todos. Esta es la realidad. Avancemos. Esta es la realidad. Doctor, avancemos. Yo estoy totalmente de acuerdo de que se debe investigar a fondo y de que si existe algún tipo de voluntad respecto a que esta matriz corrupta respecto a la obra pública de nuestro país tenga un fin, tiene que ser una voluntad, no que emane del Poder Judicial, sino que debe emanar precisamente del poder político. Y no es ninguna chicana si digo que uno de los capitanes precisamente de esa patria contratista, quien exacerbó los beneficios que esa patria contratista eventualmente daba a empresas particulares, a empresas del sector privado, fue precisamente el padre del presidente. Entonces, la gran pregunta que hoy nos tenemos que hacer es si este tipo de investigación totalmente desprolija, con un rosario de nulidades por el hecho de que se cercenan las más elementales garantías del debido proceso legal, a donde tendría que haber habido una ponderación de la conducencia, de la verosimilitud, de la eficacia, de la colaboración de los testigos a través de una investigación complementaria de citas, y sin embargo, usando una doble vara, los que quedan privados de la libertad son únicamente los funcionarios o exfuncionarios y recobran inmediatamente la libertad los empresarios. Entonces no es seria esta investigación, porque no busca el descubrimiento de la verdad real y porque en definitiva en alguna instancia superior a donde se tenga precisamente que poner bajo la lupa si se han respetado las garantías del debido proceso, se va a llegar precisamente a la conclusión de que esta causa es un rosario de nulidades. Entonces, en verdad, si existe algún tipo de voluntad, tiene que ser una voluntad política, y ese foro que pido yo, que es un foro de consenso, es un foro contemporizador, es un foro multipartidario, tendría que decidir no solo cambiar, ¿no es cierto?, respecto a lo que es la obra pública y la matriz corrupta de la misma, sino también cambiar urgentemente, dando un gran golpe de timón en la política económica del país, para que nuestro país, lamentablemente, no vuelva a pasar los avatares que pasó en el año 2001. El sistema judicial está unido totalmente al poder político, es el problema en la Argentina. Más allá de todo esto que está con los allanamientos, todo, el juicio oral realmente va a ser dentro de 2 o 3 años. Menem está condenado y sigue siendo senador de la nación. Macri fue el primer presidente que asume estando procesado. A los 5 días recién lo sobreseen, Germán. Esa es la historia del Poder Judicial argentino. A ver, estamos hablando, hace 20 años que ya no es presidente Menem.
Pero sin embargo tiene una condena. Pero tiene condena. Está bien, pero no está, como está tiene firme. inmunidad de arresto, no, ¿cómo? Está firme y tiene inmunidad de arresto. Está firme y tiene inmunidad de arresto. No está firme, discúlpeme. Está pelada. No está firme. Por esa razón. No sé, No la está firme, tribunal de la Haya. no está firme y es el criterio del Senado. Está bien, no lo que depende a Menem, le aclaro. Sino simplemente para poner claridad. Y en ese instancia no lo previene y no le dicta la cautelar. A ver, doctor, yo creo que estamos derivando la discusión en otro lugar. Acá es el tema López, el tema de la corrupción, y acá estamos criticando a los jueces. Sí, y resulta ser que los principales protagonistas de que no se haya hecho absolutamente nada en nuestro país en contra de la corrupción es casualmente el Poder Judicial. Si nosotros desconocemos esto, bueno, claro, por eso decía, partamos de un principio en que nos pongamos de acuerdo. Hay corrupción. Mario. Bueno, también hay corrupción. Entonces, ¿qué hacemos? No hacemos nada, hablamos de inmunidades. Yo creo, si ustedes me investiguemos en serio. Me disculpan. Yo la verdad que no estoy en condiciones de polemizar en términos y con la terminología que ustedes usan. Hay un lenguaje específico de su profesión. Yo creo que la sociedad tiene la expectativa de que estos hechos de corrupción del presente, yo quiero mencionar de que hay cosas del pasado que deberían haberse investigado, que la justicia, como dice el doctor, no supo actuar, no quiso actuar, no pudo actuar porque no hubo voluntad política, pero la sociedad tiene la esperanza de querer apostar a la vida democrática, a las instituciones, y las instituciones tienen una gran posibilidad de revalidar su valor, porque si estas cosas son tan solo para hacer circo, si son tan solo para ocupar horas y horas en los medios de comunicación y no terminan en nada, la sensación de la población, de los ciudadanos, de la gente de a pie, es que va a ser de una gran frustración. Si hay corrupción, si hay pruebas suficientes, que haya condenas. Si hay pruebas que permiten un proceso de investigación a las empresas, si hay empresarios que reconocen fondos no genuinos de recursos que han sido puestos a la política o no sé a dónde, pero han ido, se presentaron en condiciones de arrepentidos, entre comillas. Si hoy empresas como Techin están investigadas desde Italia, ya no tan solo desde Argentina, donde obras como Rollo, Roca, Bulgeroni, hoy están en proceso de investigación, la sociedad está esperando, en una posición expectante, de poca credibilidad, de que haya justicia en este país. Para que haya justicia en este país, yo comparto con ustedes, tiene que haber voluntad política, porque si el presidente Macri o cualquiera quiere aprovechar estos hechos para una simple especulación política electoral, se equivocan. La sociedad quiere condena, la sociedad quiere justicia, la sociedad quiere verdad y la sociedad quiere saber dónde fueron a parar esos miles de millones de dólares que este país los necesita para ponerse en marcha. Si el presidente Macri no tiene la suficiente voluntad, coraje y decisión de llegar al final de esta investigación y esto queda como un hecho circense más, la política es la que corre riesgo, y esa política que corre riesgo, que la sociedad condena, lo va a llevar puesto a los actuales gobernantes como a los anteriores. Pero hay un error, hay un pequeño error acá. No es Macri que tiene la decisión. Es el Poder Judicial. No, es el Poder Judicial. Es el presidente de la nación. Es el Congreso de la nación. El poder político ha manejado siempre el poder voluntad política de los jueces en todo caso. Pero tiene que haber voluntad política de llegar hasta el final. Yo le quiero hacer una pregunta al panel. Yo le quiero hacer una pregunta al panel. Una única pregunta. Allá la justicia mediática pone, si se quiere, el carro delante de los caballos. Porque se trata de un homicidio sin cadáver. No está la trazabilidad del dinero, que es lo último que dijo el compañero Coltan. Es lo último que él manifestó, que tiene que aparecer la plata.
esa trazabilidad que hubiera ameritado una investigación previa a través de pericias, a través de cruce de información y de un trabajo verdaderamente de relojería, doctor, obviamente policial. Doctor, pero, no, es una pregunta. No hay robo porque no está la plata, no encuentran el secuestro. No encuentran el secuestro. Hay una herramienta que como profesional puedo aportar. A ver. Hay una herramienta que el gobierno, y por eso insisto desde el Ejecutivo y el Congreso, acá hubo una ley de blanqueo en el año 2016. Sí. Muchachos, bajen, volteen ese blanqueo, ahí están los datos, ahí está la plata que se blanqueó. Esa plata blanqueada, que no está en la Argentina, que está en cualquier lugar del mundo, de los paraísos fiscales, ahí fue a parar la plata de estos 36 mil millones de dólares que todo el mundo se llena la boca que se llevaron del país y que lo blanquearon. Este gobierno, y ahí voy a la cuestión de la presidencia y el Congreso de la Nación, planteó el blanqueo con la idea de juntar recursos, el Congreso lo aprobó y este blanqueo lo que hizo fue blanquear, limpiar, hacer tabla rasa de todo el robo que en este país se construyó desde aquellos dueños de la Argentina. Ese blanqueo hay que darlo vuelta porque a partir de ese blanqueo se puede investigar dónde fueron a parar los fondos que el país necesita. Te doy un dato, Mario. ¿Cómo será de flaca la investigación? ¿Cómo será de raquítica y que no tiene elementos asibles, digamos, que ofrecen una recompensa al que pueda ofrecer datos útiles, pertinentes, conducentes y verosímiles? Por favor, hazlo a la corte y te ganan las recompensas. Te ganan las recompensas. En el blanqueo te ganan las recompensas. La AFIP, claro, en el blanqueo le puede aportar a los jueces la prueba documental porque está declarada en el blanqueo. Pero no fue en el 2016, contador. Perdónenme, doctor, yo no sé si usted maneja el almanaque de alguna manera distinta. En el 2016. En el 2016, dentro de los famosos semestres del presidente Macri fue el blanqueo. Volvamos a Tucumán, por favor. Hubo otro antes. Volvamos a Tucumán. Doctor, su reflexión final. Primero que yo creo que acá negar que ha existido la corrupción es una locura. Es más o menos negar y negar de que la justicia no ha hecho absolutamente nada, también es otra locura. Es decir, de pronto pareciera ser que vemos TN que dice, y estoy nombrando canales concretos, canales informativos que merecen credibilidad, ¿verdad? Que merecen TN que dice de que en definitiva todos son delincuentes los que están presos y el gobierno anterior es totalmente delincuente, y C5N que dice que son totalmente inocentes. Entonces uno cambia ahí nomás, ¿no? Un poquito, cambia un numerito, un zapping como le dicen actualmente, y es una locura de que de pronto lo blanco se convierta automáticamente en negro. Acá hubo corrupción, y tal es así que hubo corrupción, de que esto no lo podemos negar. Están enriquecidos los empresarios. Yo no veo cómo empresarios van a ser tan alegres de ir a presentarse a querer estar presos, a decir, mire, vengo como testigo arrepentido o como imputado arrepentido. Entonces, digamos que estos empresarios, que son los tipos más ricos del país, los tipos más ricos del país, por favor, estoy hablando, yo lo escuché con mucha atención, yo lo escuché, ya que pedimos plata, pero si no hay corrupción, no entiendo para qué se presentan. ¿Quién está preso unos días? A ver, sobre el tema de Tucumán. Porque si no se arrepentía, iba a quedar verdaderamente preso y con un arrepentimiento. Pero que no es un invento. Permítame el vulgarismo. Pero no me decía que era un invento. ¿Cómo? Es un recontra. Pero es un recontra invento. Pero tendrían que haber aportado datos concretos, eficaces, relevantes y verosímiles. Se tendría que haber hecho una investigación distinta. Y tipos con tanto poder tenían que quedar prevenidos. Todavía tendrían que estar presos y se tendría que estar investigando la cosa. No hay que olvidarse de nada, y no hay que olvidarse de los millones de la legislatura y de la valija de la legislatura. Estamos peor que intratables. Perdón. Doctor, hay gente que no está viendo. Un segundo. Hay gente que no está viendo. Su reflexión final sobre el tema. Bueno, vamos a Tucumán, porque en realidad estamos acá tuvo muchísima influencia el señor López con todos los ocupantes de los cargos públicos de la década kirchnerista. Entonces, aquí debe haber muchísimos corresponsables que no sabemos de qué manera
mire el escándalo del Instituto de la Vivienda, nada más ni nada menos. Así que esperemos que realmente al profundizar esta investigación vayan aflorando los verdaderos nombres y los que estuvieron correlacionados. Creo que López debe tener datos que justamente su declaración está todavía bajo secreto sumario. En Concepción, ¿qué sensación? Yo lo denuncié a López, al ex intendente, hicimos una auditoría. ¿El intendente está hablando de? El ex intendente, el intendente Sánchez, junto con mi persona en el carácter de secretario de gobierno, iniciamos la denuncia ante el juzgado federal. Por eso hablo a veces con alguna razón y digo que no es un tema tampoco de decisión política, es un tema de decisión jurídica. Doctor, le agradezco muchísimo. Por favor. Gracias, Mario. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hacemos una pausa y ya hablamos de economía.